actividad de Viento del Norte, pero antes queremos tener un pequeño reconocimiento a nuestro amigo, un gran socio, Juan Antonio, que hace unos días nos dejó. Como sabéis todos, Juan Antonio fue socio fundador de esta asociación y gracias a él pues, estamos ahora para cumplir los 11 años. Voy a pasar la palabra a Antonio para que diga unas pequeñas palabras y luego vamos a guardar un minuto de silencio en su memoria. Buenas tardes. La Asociación Viento del Norte quiere iniciar esta actividad, la primera que se celebra con carácter público después del fallecimiento de nuestro compañero Juan Antonio Martínez Losada Estremera el pasado 22 de enero, con el recuerdo y el agradecimiento que siempre le deberemos. La Junta Directiva, sus socios, compañeros y amigos de Juan Antonio, que ayudó a fundar esta asociación, quieren recordarlo con afecto grande, precisamente en esta tarde que el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, don Alfonso Palacio, llega a Luarca para hablar de esta institución. Nos imaginamos la enorme satisfacción de Estremera, sentado entre nosotros, oyendo las palabras de Alfonso, recordando tantas iniciativas relacionadas con el arte promovidas por él, tantas visitas al Museo de Bellas Artes con sus alumnos o con los amigos, y tantas vocaciones que surgieron de sus encuentros con el arte y de sus clases. Con él permanecerá durante mucho tiempo su amor sin límites por el arte y por la cultura que ha ido sembrando sin descanso durante toda la vida entre nosotros. En su recuerdo vamos a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por su presencia y bienvenidos a la actividad número 173 de Viento del Norte. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar para esta actividad con el gijonés Alfonso Palacio Álvarez, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, que nos va a hablar de esta gran pinacoteca asturiana consolidada gracias a su labor como una de las grandes instituciones museísticas de nuestro país. Alfonso Palacio es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y premio extraordinario de doctorado de Historia del Arte y Museología de la misma universidad, y premio Juan María Riu al mejor trabajo de investigación por su estudio sobre el gran pintor asturiano Luis Fernández. Su trabajo científico se ha orientado preferentemente al estudio del arte contemporáneo, siendo autor de numerosas publicaciones en forma de libros y artículos en revistas especializadas. También participó como autor de textos o bien como comisario en exposiciones de arte contemporáneo de prestigiosos centros. Asimismo, participó como ponente en congresos tanto en España como en el extranjero y también como investigador I+D en varios proyectos financiados por el Consejo Superior de Investigación Científica. Fue profesor titular interino de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo entre 2006 y 2013 y compaginó con tareas de responsabilidad, dirección y administración
como secretario académico de la Facultad y vicedecano de Prácticas y Empleo, cargos que dejó para acceder en 2013 por concurso público frente a otros aspirantes al puesto de director del Museo de Bellas Artes de Asturias. Ya como director, el Museo de Bellas Artes de Asturias ha participado en proyectos de investigación dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, junto a otros prestigiosos museos europeos. También ha participado en la finalización e inauguración de la ampliación del museo en 2015, en la reordenación de todas las colecciones y ha conseguido incrementar los fondos con importantes donaciones y depósitos de gran calado procedentes de particulares como Plácido Arana o instituciones públicas como el Museo del Prado, y del que se espera en breve parece ser la llegada de 8 importantes obras. Según manifestaciones hechas por Alfonso Palacio en diversos medios, uno de los objetivos perseguidos por el museo es conseguir conectar sus colecciones con la sociedad, y muestra de ello son sus programas educativos en forma de visitas, actividades y talleres didácticos destinados a todos los niveles educativos no universitarios, como el proyecto Museín para este curso académico 2022-2023. Pero acercando también sus colecciones permanentes y exposiciones temporales a todo tipo de público, y en algunos casos a través de la Asociación Amigos del Museo, al tiempo que se promueve el placer de aprender y de descubrir, tendentes a fomentar de un modo lúdico y participativo la enseñanza artística, a la vez que aprenderán a conocer, respetar y valorar el patrimonio que conservamos. Alfonso es un trabajador infatigable. Según sus propias palabras, llegó al museo con una idea que se repite todas las mañanas desde hace casi 10 años. Llegar muy temprano a trabajar como si fuera el primer día y marcharse tarde de él como si fuese el último. Y este empeño permanente de llevar el arte y el Museo de Bellas Artes de Asturias a la sociedad es el motivo por el que hoy está aquí con nosotros. Adelante, Alfonso. Muchas gracias por tu presencia y por tu desinteresada colaboración. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Os voy a tutear si me permitís, durante toda la charla. Muchas gracias a la Asociación Viento del Norte por la invitación. Yo también me quiero sumar al homenaje a Juan Antonio, porque yo lo conocí y lo traté cuando venía a Luarca a las conferencias del ciclo Mirar un cuadro, de las que di varias, y siempre estaba allí como una persona educadísima, muy respetuosa, siempre con algún comentario en torno al cuadro, objeto de estudio muy agudo, muy pertinente, o cuando me tocó venir como jurado al premio de pintura del Marca, en donde él siempre estaba y aparecía, y ahora apoyo constante, así que también mi recuerdo y mi homenaje a Juan Antonio, que además fue profesor de muchas alumnas que luego he tenido yo en la facultad, y las que guardo también un grato recuerdo. Bien, pues hecha esta presentación, pues este pequeño comentario, el objeto de la conversación, la charla de hoy, la conferencia de hoy, es precisamente el Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Esta institución, que está en Oviedo, es de todos los asturianos. Mi conferencia, mi charla, se va a dividir en 3 grandes bloques. Uno, el primero, que va a ser una perspectiva del museo hasta un determinado momento. Será el bloque más corto. Luego revisaremos, a través de una serie de imágenes, el museo en su presente, en su momento actual, para luego finalizar haciendo una prospectiva del museo, ¿de acuerdo? El camino, el futuro, la proyección del museo, sobre todo a partir de una ampliación que tenemos en ciernes, pues la proyección que ese museo puede tener. El Museo de Bellas Artes de Asturias, empezamos con esa perspectiva, con esa breve historia del museo. Es un museo que se abre, es un museo joven, somos un museo joven, somos un museo que tenemos 43 años, y para ser un museo de Bellas Artes somos un museo joven. Hay otros museos que superan el siglo, el Bellas Artes de Bilbao, que siempre es nuestro referente, tiene hasta 5 o 10 años ya recién cumplidos. Es un museo que se inaugura el 19 de mayo de 1980 y que por lo tanto tiene 43 años de existencia, 43 años de existencia a lo largo de los cuales las cosas se han hecho realmente bien. Y siempre me gusta empezar este tipo de conferencias agradeciendo y poniendo de relieve el grandísimo trabajo que han hecho
los dos directores que a mí me han precedido. Yo soy el tercer director de esta institución, llegué ahí en 2013, como se ha comentado, pero antes de mi llegada ha habido dos directores, Toto Castañón y Emilio Marcos Vallaude, que han hecho un trabajo hasta ese año 2013 realmente bueno, muy bueno, y que ha hecho que el museo fuera creciendo desde este año 1980 hasta llegar a la situación que tiene en la actualidad. ¿Y cuál es la situación que tiene en la actualidad? Pues la situación de ser considerado uno de los mejores museos de bellas artes provinciales que hay en España. No es posible establecer rankings en el ámbito de los museos. Esto no es el deporte, esto no es el tenis, no hay un ranking ATP de los museos nacionales. Pero sí que es cierto que el Museo de Bellas Artes de Asturias ocupa un lugar entre los más privilegiados, de los mejores de esos museos de bellas artes provinciales a los que me estoy refiriendo. Siempre decimos que Bilbao es el referente, es el espejo en el que mirarnos, es el modelo al que seguir, pero claro, Bilbao tiene unos presupuestos y juega en unas ligas y con unas condiciones que ya quisiéramos nosotros, como la de Bellas Artes de Asturias, pero después del Museo de Bellas Artes de Bilbao, por colecciones, hay dos o tres museos que seguimos muy de cerca a ese modelo. Estamos Sevilla, Valencia y Asturias, ¿no? Entonces, lo primero que quiero lanzaros es ese mensaje de que el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es vuestro, que es de todos vosotros, de todos los asturianos, porque guarda un patrimonio que nos pertenece a todos, un patrimonio que habla de memoria, de historia, de identidad, de cultura, un patrimonio a través del cual podemos emocionarnos desde el punto de vista estético, pero también podemos instruirnos, educarnos, un patrimonio que nos pertenece a todos, guarda un patrimonio que está entre los mejores ahora mismo que se puede visitar y observar y contemplar en España, ¿no? Pues es un museo que se funda en 1980, que se funda el 19 de mayo, que se abre el 19 de mayo de 1980, un edificio, esta es la fachada principal del edificio de la fundacional. Aquí es donde comienza el Museo de Bellas Artes de Asturias, ese 19 de mayo de 1980, con unos fondos que proceden de diferentes colecciones que habían ido a parar a la colección de la antigua Diputación Provincial, la actual Junta General del Principado. Y aquí es donde ese 19 de mayo, en este edificio de 1980, el Palacio del Arte, un edificio de 1767, obra de Manuel Herrera, uno de los arquitectos asturianos pertenecientes al movimiento ilustrado más importantes de nuestra región. Aquí es donde ese día se pueden ver las primeras 78 obras que componen los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, distribuidas entre la planta baja y la primera planta. El museo arranca de una manera muy modesta, con 78 obras, que en diciembre de este mismo año se incrementan con otras 103 procedentes de esos fondos que les estoy comentando de la antigua Diputación Provincial, con las que se ambientan las salas de la segunda planta. Así que 78 más 103, 181 obras en ese 19 de mayo de 1980 y 15 de diciembre de 1980. Pues para que se den una idea de esas 180 y tantas obras que el visitante asturiano al Museo de Bellas Artes de Asturias, ubicado en este único edificio en este momento, hemos pasado hoy en día a contar con más de 16.000 obras, que son las que alberga, contiene, custodia, conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias. ¿Gracias a qué? Pues gracias a una política de adquisiciones hecha con mucho criterio, con mucha coherencia. Primero, revisando qué es lo que del arte asturiano interesaba incorporar al museo, luego revisando qué es lo que del arte español interesaba incorporar al museo, hasta llegar a revisar qué es lo que del arte internacional interesaba incorporar al museo, ¿no? Y eso es algo que hemos venido haciendo hasta ayer mismo y que seguiremos haciendo desde el próximo lunes, ¿no? Así que este es el origen del museo, con esos fondos, en esta primera perspectiva que estamos haciendo. Lo que pasa es que el museo muy pronto se empezó a quedar pequeño, a ese ritmo de compras que se iba produciendo ya en esos primeros compases, en esos primeros años 1980-1981. Y en 1982 se decide comprar otro edificio que vamos a ver en breve, en las diapositivas que vamos a ver, que es la Casa de Oviedo Portal. Es un edificio colindante al Palacio del Arte, luego lo veremos, que en 1982 se compra, comienza a rehabilitarse en 1983 por dos arquitectos, Fernando Naquilares y Nieves Ruiz,
Y en el año 1986 se inaugura y es el segundo edificio que compone el Museo de Bellas Artes de Asturias, entendido como ese segundo edificio como contenedor de obra, ¿no? Tenemos un primer edificio, el Palacio del Arte, y luego ese segundo edificio. A ese edificio va una serie de pinturas, de esculturas que se van comprando, pertenecientes sobre todo. Las primeras compras se dedican al arte asturiano y dentro del arte español a la pintura barroca, hasta alcanzar un total entre los dos edificios unas 425 450 obras, que son las que se empiezan a poder ver a partir sobre todo ya de finales de los 80 y principios de los 90. La labor de los primeros dos directores, de Toto Castañón, que es el primer director, que está hasta el año 1995 dirigiendo el museo, y de Emilio Marcos Vallaure, que es el segundo director y que está hasta el año 2011 dirigiendo el museo, se centró sobre todo en el acondicionamiento museológico y museográfico y el trabajo en clave expositivo y incremento de la colección de esos dos edificios que les estoy comentando, ¿no? Edificios que, como digo, supusieron la base de lo que es el Museo de Bellas Artes de Asturias y que tiene dos o tres momentos realmente importantes, ¿no? Esos años 80 y 90. Un momento realmente importante desde el punto de vista de la colección es el año 1994. Con esto ya voy acabando esta primera fase de la perspectiva de la historia del museo. En el año 94 es cuando entra al museo ese grupo de más de 400 obras procedentes de la nación de la colección de Pedro Masabeu Peterson. Más de 400 obras importantísimas que permiten al museo dar un salto cuantitativo, pero sobre todo cualitativo importante en cuanto a la calidad de sus colecciones, ¿no? Es el momento en el que entran pues los principales ejemplos. Si conocéis el museo, de seguro que lo habéis visitado, y si no, una futura visita que mencionaré incluso con mucho gusto de guiar, podemos conocerlo, reconocerlo algunos y conocerlo otros. Es el momento en el que entra lo mejor de nuestra pintura hispanogótica, hispanoflamenca, que es un núcleo de la colección importantísimo, lo mejor de nuestra pintura barroca, Zurbarán, por ejemplo, encontraréis esa dación, pago. Es el momento en el que entra el núcleo de bodegones, que es otro núcleo de nuestra colección realmente importante, y luego es el momento en el que entra, gracias a esa dación de la colección Pedro Masabeu Peterson en 1994, nuestros 13 Sorollas, éramos 14, pero 13 entran por esa dación, otro es un depósito de la colección Pérez Simón, bastante posterior, o cuando entra Picasso, Dalí, Miró, es decir, estos grandes nombres que ya se asocian a las colecciones de Bellas Artes de Asturias. Y luego había otros dos momentos clave en esa gestión, que es el año 2000, en el que también a través de la vía de la nación y gracias a la intermediación de Hidroeléctrica del Cantábrico, de la antigua Hidroeléctrica del Cantábrico, se incorpora al museo una pieza que es clave, que es el retrato de Jovellanos por Goya, el primer retrato que Goya hace de Jovellanos. Año también clave, 2000, y otro año también muy importante, 2001, desde el punto de vista de la colección, de esta perspectiva histórica que estamos haciendo. Ahora vamos a ir viendo todas esas salas y esas obras. Es cuando entra también a través de la vía de la dación, en esta ocasión gracias a la intervención de Acenal y Arcelor, el famoso apostolado del Greco. El Museo de Bellas Artes de Asturias tiene 12 grecos, ni más ni menos. Tiene un apostolado con 12 obras del Greco Castaller, que entró también en el museo en esos años 2001-2002 a través de la dación, ¿no? Son los hitos más importantes de esta revisión histórica, ¿no? Los edificios, su acondicionamiento, su ambientación museológica y museográfica, la construcción de la colección, importantísima, en todos esos años 80 y 90, y sobre todo esos hitos de Masabeu, Goya y finalmente el Greco con su apostolado en la fiesta de San Pedro, ¿no? En la fiesta de San Pedro. Ese es el pasado, la perspectiva histórica. ¿Qué pasa con el presente del museo? Es decir, el presente, lo que ha venido desde 2013, un poquito desde la fecha de incorporación de un nuevo equipo de dirección del museo, en este caso representado por mi persona y por un grupo de conservadores que se han ido y de educadores que se han ido incorporando a la plantilla del museo hasta el año 2023, hasta la actualidad. Pues bueno, en esos 10 años han pasado cosas de este presente realmente
importante también para el museo, ¿no? El museo se ha seguido construyendo, los museos son organismos vivos que pasan por ciclos, ¿no? Y al final lo que hacemos los directores es continuar con el buen trabajo de nuestros predecesores, cogiendo lo bueno que nos han dejado y tratando de mejorar aquellas cosas pues, que por falta de tiempo o de infraestructura o de presupuesto o por otras razones pues no se hicieron tan bien, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó nada más llegar en 2013 ponernos a los mandos de lo que tenía que ser la inauguración de la segunda ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? La segunda ampliación, que es la que se inauguró en 2015, el 30 de marzo de 2015, a los 2 años de nuestra llegada, y que es la que muchos de vosotros conoceréis porque es la que da a la calle de la Rúa. Ahora también os la enseñaré en el corrido que hagamos de diapositivas. Es la que da a la calle de la Rúa y que se levantó sobre el solar que generó la expropiación y demolición de 4 edificios que daban a la calle de la Rúa, los números 10, 12, 14 y 16. Edificios algunos de los siglos XVI y XVII. Edificios de intervención un poquito a veces polémica, ¿no? Esa expropiación y demolición, y también un edificio que daba a la plaza de la catedral, ¿no? Se expropiaron esos 5 inmuebles, se demolieron y sobre ese solar se levantó una maravillosa ampliación, maravillosa porque los resultados que nos está dando son realmente muy buenos para la institución, que nos viene dando desde hace 8 años, una ampliación que nos permitió pasar de las 450 o 75 obras que tenían exponiéndose entre el Palacio de Belarte y la Casa de Oviedo Portal a las 808, 810 que ahora podemos exponer. ¿Por qué se hizo esa segunda ampliación? Por 2 razones fundamentales. Porque el museo venía adquiriendo, incorporando obra a sus fondos y realmente no podía exponerla. No podía pasar de las 450 obras. Y estaba en las 14.000, en las 15.000, ahora mismo en las más de 16.000. Y en segundo lugar, esa ampliación se hizo porque los almacenes, los depósitos que tenía el Museo de Bellas Artes de Asturias para albergar esas obras que no se podían exponer estaban realmente colapsados. Es decir, no daban abasto, no cabían en ellos ninguna obra más, ¿no? Entonces, se pensó ya a finales de los 90 que el museo tenía que volver a ser ampliado y que tenía que volver a ser ampliado para poder lucir parte de su colección. En ese sentido, sí que ha sido una muy buena jugada la inauguración de esa segunda fase de la ampliación, porque de 450 hemos pasado a las 808, y también para generar unos almacenes o unos depósitos, ahora veremos también, que de momento no hemos podido poner en funcionamiento, y luego os explicaré por qué nos ha podido hasta el día de hoy poner en funcionamiento, y esperamos con la perspectiva del museo, con el futuro del museo, poder ponerlos. Todo eso nos hizo esta inauguración de la segunda fase de la segunda ampliación del museo, en su fase 1, obligó a toda una reconversión de la colección del museo, a una reordenación de las colecciones tremenda. Fueron años de muchos movimientos de obras hasta llegar a las imágenes que os voy a empezar a pasar desde las salas del Palacio de Belarte, que vamos a ver, las salas de la Casa de Oviedo Portal y las salas de la Ampliación, ¿no? Aquí tenéis algunas de esas imágenes. Esta es la sala dedicada al Greco, a ese apostolado del Marqués de San Felipe. Es la sala 2, es una de nuestras principales joyas, uno de nuestros principales atractivos y núcleos fundamentales de la colección. Estamos en el Palacio de Belarte, en su primera planta, sala 2. El museo ahora mismo tiene 27 salas. Aquí también tenéis una imagen, como os decía, de esa primera planta del Palacio de Belarte, de su galería o de su corredor dedicado a lo que es la pintura barroca. En el Palacio de Belarte exponemos lo mejor de nuestra colección de los siglos XIV a XIX. Aquí estaríamos trabajando más o menos en el siglo XVII. Aquí tenemos una imagen de la sala 3, que es la sala dedicada a la pintura barroca, sobre todo de escuela madrileña y sevillana. Subimos a la segunda planta del Palacio de Belarte y aquí aparece al fondo el retrato al que antes me he referido de Jovellanos por Goya, el primer retrato que Goya hace de Jovellanos, que tiene como fondo el Arenal de San Lorenzo. Es un retrato realizado
hacia el año 1783-1785. Es una de nuestras salas más importantes dedicadas al siglo XVIII, que tuvieron todas que reordenarse en función de la inauguración que habíamos hecho de la ampliación. Fueron años realmente interesantes. Aquí bajamos a la planta baja porque simplemente os quería enseñar que la inauguración de esa segunda ampliación hecha por Francisco, la planta baja del Palacio de Velarde para salas de exposiciones temporales. Y aquí aparece la imagen de una exposición que hicimos muy bella, que luego itineró a Santander, Imago Urbis, ¿no?, sobre imágenes de ciudades españolas de los siglos XVIII y XIX. ¿no? Bueno, segunda planta de Velarde, ¿no?, por lo que es la galería, estamos en el siglo XVIII y XIX. Pasamos ya al segundo de los edificios, a la Casa de Oviedo Portal, que es un edificio que os había dicho que fue comprado en 1982-83, rehabilitado entre los años 83 y 86, inaugurado en el año 86. Es un edificio del siglo XVII, es un edificio construido por un arquitecto cántabro en 1660 en concreto, el Choraburo de Velasco, y en este edificio exponemos lo mejor de nuestra colección de arte asturiano del siglo XIX. Y con la sala dedicada, la sala 7 y la sala 8 y la 9, dedicada principalmente a lo que es la pintura romántica. Siempre buscamos unos montajes muy limpios, darles a las paredes entonaciones blancas. Bueno, hubo una serie de criterios museográficos, quitar las cadenas de las que se colgaban los cuadros, llevarlos directamente a esta pared. Bueno, una serie de criterios museográficos en los que no podemos entrar en esta conferencia, pero bueno, que había que llevar en ese momento al museo para tratar un poquito de actualizarlo, ¿no? Aquí tenemos una de esas salas de la Casa de Oviedo Portal, con pintura también de Dionisio Fierros, de otros artistas de esa primera generación asturiana, del primer tercio y por primera mitad del siglo XIX. Hago este inciso porque entre las salas de arte asturiano del XIX y otras salas de esa Casa de Oviedo Portal está algo muy importante para el museo, decisivo, es el lugar al que todos vamos casi a diario, que es la biblioteca del museo. Y quiero que la veáis, y por eso os he traído esta diapositiva de una parte de la biblioteca, del cuerpo central, porque siempre se habla de las 808 obras, 809, 807, fluctúan en función de las rotaciones que hacemos en sala, que se pueden ver, obras de arte que se pueden ver en el museo, pero si hay una obra de arte oculta, realmente buena también, es la biblioteca del Museo de Bellas Artes, que es la biblioteca mejor y más especializada en contenido histórico-artístico que hay en Asturias. Es la mejor biblioteca con sus 50.000 volúmenes, más de 50.000 volúmenes ya, con sus colecciones de revistas que hemos necesitado utilizar otros espacios del museo para darles una buena acogida. Y es un lugar que, como os digo, está en este segundo edificio, en la Casa de Oviedo Portal, entre las distintas salas, en una parte superior de las mismas, ¿no? Pero seguimos con las salas de la Casa de Oviedo Portal, y es que esa reordenación de las colecciones que tuvimos con motivo de la ampliación realizada o inaugurada en 2015, el edificio de Francisco Mangado, que ahora pasaremos a ver, nos permitió en esta Casa de Oviedo Portal generar una serie de gabinetes, de salas no muy grandes de exposición, a las que pudimos llevar núcleos de nuestra colección que hasta ese momento no podían verse por falta de espacio, pero que el visitante del museo, el asiduo y el no asiduo, de un modo u otro nos demandaba. Son gabinetes dedicados al dibujo, al grabado, a la fotografía y a las artes industriales, que es 1% de nuestros núcleos de colección, de las artes industriales más importante. De hecho, de las 16.000, más de 16.000, ahora son 16.211 obras que hay en el Museo de Bellas Artes de Asturias, 5.700 pertenecen a las artes industriales, a ese núcleo de colección de artes industriales, que es algo que singulariza al Museo de Bellas Artes de Asturias, porque no todos los museos de Bellas Artes provinciales tienen un núcleo de colección tan grande, tan importante, dedicado a las artes industriales, ¿no? Diferentes imágenes de ese edificio, de esa Casa de Oviedo Portal, ya con la reordenación de las colecciones hechas, con los vinilos, con la información en cartelas de las obras, etc. El patio de la Casa de Oviedo Portal, llegando ya al siglo XIX, la pintura asturiana,
fachada de la Casa de Oviedo Portal, de ese edificio del siglo XVII, de 1680. Y esta foto os la traía porque está tomada justo antes de que se tiraran, de que se demolieran esos 4 inmuebles de esta calle, de la Rúa, y el quinto, que da a la plaza de la Catedral, de Juan Miguel La Guardia, que fue sobre los que, una vez demolidos y generado un solar, se levantó, como os he dicho, la segunda ampliación del museo, la de Pachi Mangado, la de Francisco Mangado, que inauguramos en 2015. Aquí os traigo una imagen aérea con el Palacio de Velarde, la Casa de Oviedo Portal, ¿no? Y en rojo lo que sería la ampliación inaugurada en 2015, que se tiró o que se hizo a partir de la demolición de estos inmuebles, y hacia la que vamos ahora en 2023, que será de la que hablaremos al final de la conferencia. Bueno, pues en 2007 comienzan, después de muchos años de dar vueltas a la necesidad que tenía el museo de volver a alquilarse, hay un concurso de por medio, lo gana un concurso para constructoras que tenían que llevar aparejadas cada una de ellas un proyecto arquitectónico de mano de un arquitecto. Ese concurso lo gana la constructora Sedes, con un proyecto arquitectónico a cargo de Francisco Mangado, de Pachi Mangado, de este arquitecto navarro. Pues después de muchos años de darle vueltas a esa idea de un concurso, en 2006, en 2007 comienzan las obras de construcción de esa ampliación inaugurada en 2015. Os voy a poner algunas imágenes de las tripas de lo que fue ese trabajo de construcción. Ahí tenéis lo que es la escalera distribuidora. Si conocéis el Museo de Bellas Artes de Asturias, más o menos os estaréis orientando. Es la escalera que, según entras, queda a mano derecha, que permite el acceso, la subida a las salas. Ahí la tenéis ya más hecha, más completada. Ahí tenéis unas imágenes interesantes de las salas a medio hacer. Más imágenes de lo que fueron aquellas obras que ya nos tocó a los que llegamos en 2013, porque hubo una serie de parones entre 2007, 2009, 2010. Fueron unas obras que se piensan en 1999, arrancan en 2007 y no se inauguran hasta 2015. O sea, el proceso y el tiempo transcurrido fue verdaderamente largo, ¿no? Estas obras son las que ya en 2013 nos toca acelerar muchísimo. Aquí tenéis algunas de esas salas mientras se van haciendo, ¿no? Aquí, tirando la cubierta de lo que es esta ampliación. Aquí tenéis la Casa de Oviedo Portal y la ampliación hacia este lado, que hoy podemos visitar. Hasta que llegamos a su conclusión, y esta es la parte que da a la plaza de la Catedral. Este es el edificio de Juan Miguel La Guardia, el número 1 de la plaza de Alfonso II el Casto, el quinto de los edificios que fue expropiado, permutado, comprado por la administración para ser demolido y servir de acogida de la ampliación. Y aquí tenéis ya lo que es la imagen hacia el exterior, tan contestada en su día, ¿no? tan controvertida para muchos, ¿no? Esa especie de telón, ¿no? de escenografía que generó el arquitecto, ¿no? Dejando vaciadas las fachadas, ¿no? Como si fueran las fachadas de una ciudad bombardeada. Decían sus críticos que no había sabido leer la crítica o los críticos de ese proyecto, que no había sabido leer muy bien lo que tenía que ser el diálogo del nuevo edificio con la calle. Bueno, hay otras teorías más positivas y más buenas o bondadosas hacia el proyecto de Pachi Mangado, que lo defienden. Yo soy el defensor de ese proyecto. Y este es el proyecto de ampliación, ¿no? Las diferentes salas, la entrada, el resto arqueológico que surgió, esa fuente del siglo IV después de Cristo, que nos habla de la romanización, por la que atravesó la ciudad y que quedó incorporado como tejido arqueológico a lo que es también el discurso expositivo de esa planta baja de la ampliación.
la sala 17 dedicada a Solonia, la sala 18 dedicada a Rebollos, la sala 19 dedicada al modernismo catalán, la primera planta con una sala monográfica dedicada a Luis Fernández, a uno de nuestros artistas fundamentales, luego otra sala dentro de esa segunda planta dedicada al arte de vanguardia, también magnífica, como veis un montaje muy limpio, muy de cubo blanco, muy del Museo de Arte Contemporáneo. Y luego ya el acceso a la segunda planta con el arte asturiano de la segunda mitad del siglo XX, obras de diferentes artistas, y luego ya lo que es el arte nacional de la segunda mitad del siglo XX, con artistas como el Grupo El Paso, Villalba, ¿no? Hay un espacio en la planta baja, que es el espacio dedicado a Navascués, pero que también es una sala de exposiciones temporales que el museo necesitaba. El museo, hasta la realización de la ampliación, no tenía una sala de exposiciones temporales de esta ampliación de 2015, sino que cuando quería hacer una exposición lo que hacía era levantar las salas de la colección permanente. Se iba a Belardes, se levantaban salas de la colección permanente y ahí se hacía una exposición temporal. Lo bueno que ha traído, entre otras cosas, la ampliación realizada por Pachi Manglado en 2015 es que nos ha permitido dotar al museo de una sala de exposiciones temporales, que cuando no hay exposición temporal es un espacio dedicado a Navascués, que permita al museo hacer importantes exposiciones temporales. Nosotros en esa sala hemos unido todo lo que es la planta baja del Palacio de Velarde y sus salas laterales, las dedicamos también a exposiciones temporales, así que siempre hay un doble juego ahora en el museo de exposiciones temporales, entre las que se pueden ver en el Palacio de Velarde y su planta baja y las que se puede ver en la ampliación de Pachi Manglado, ¿no? Y esa sala de exposiciones temporales nos ha traído exposiciones temporales tan buenas como las que el Prado hizo, el Prado, que es un buen socio y un buen amigo del museo, hizo en el Bellas Artes, dedicadas en este caso, en el caso concreto de esta muestra, al mito en la pintura del Museo del Prado. Exposiciones como las que Telefónica, la Fundación Telefónica ha hecho de su colección en el museo, exposiciones de producción propia. A nosotros nos gusta alternar mucho las exposiciones de producción propia con colaboraciones, sobre todo con fundaciones privadas, ¿no? La mezcla de lo público y lo privado creemos que es necesaria, y en otros casos hacemos exposiciones de producción propia, como es esta que hemos dedicado a Bernardo Sanjurjo en el año 2021, estupenda, con la que hemos empezado un ciclo de revisión de los grandes artistas asturianos, ya con una obra más o menos consagrada. Luego vino María Jesús Rodríguez, vamos a inaugurar a Fernando Alba dentro de unos días, o exposiciones como las de la colección Abanca, con esta obra magnífica de Juan Muñoz, o la que hicimos de María Jesús Rodríguez, o la que hemos hecho este año pasado con la Fundación María Cristina Masareu, dedicada a Marina Abramovic, ¿no? Bueno, estas son las cubiertas del edificio y bien, ¿qué fue lo que nos aportó durante estos años, durante este presente? Sobre todo la inauguración de esta segunda ampliación del museo en 2015. Pues nos aportó muchísimas cosas. Nos aportó el poder incrementar el programa de actividades que hasta ese momento venía desarrollando o programando el museo, ¿no? Nosotros somos un museo muy activo, somos un museo muy dinámico, lo somos en los últimos años cada vez más, somos un museo muy proactivo, a pesar del reducido número de técnicos, de personal que somos realmente muy pocos. Estamos hablando de una plantilla que con vigilantes y técnicos ahora mismo ronda las 23-24 personas, pero técnicos somos 5 personas, más el director 6, frente a otros museos como Bilbao con plantillas de 100 técnicos o vigilantes, o por ejemplo Santander también. Es decir, somos un museo que todavía tiene que crecer y que mejorar en lo que es la configuración de un organigrama. Cada vez estamos mejorando en esa vía de mejora que tenemos. Se han incorporado conservadores, se va a incorporar dentro de poquito el conservador de arte contemporáneo que llevamos esperando desde hace nunca ha tenido el museo un conservador de arte contemporáneo, porque parece que lo vamos a poder tener. Y bueno,
Lo que hemos hecho es incrementar siempre nuestra actividad con un programa de actividades que presentamos cuatrimestralmente y que articulamos siempre en exposiciones, obras invitadas, conferencias, ciclos de cine, ciclos de música clásica vinculados con nuestras colecciones y sobre todo también una actividad educativa muy potente, orientada a diferentes sectores, escolares y profesorado, niños y jóvenes, familias de accesibilidad, público adulto. Trabajamos ahora muchísimo la inclusión. Bien, el corazón de un museo siempre es su colección, ¿no? su colección permanente. Ese es el ADN de un museo. Un museo es bueno, regular o malo por la colección que tenga. Pero en segundo lugar, después de la colección, viene su programación. El programa de actividades que es capaz de articular en torno a esa colección, en torno a las lecturas múltiples que se puede hacer de esa colección a través de las actividades. Nosotros presentamos al año siempre 3 programas de actividades, uno por cada cuatrimestre, una cantidad, como veis, de actividades. Aquí no están todas, que son verdaderamente muy variadas y muy numerosas desde el punto de vista cuantitativo, y creemos que bastante buenas desde el punto de vista cualitativo. Luego hemos trabajado mucho todo lo que es el trabajo no solo en red, en colaboración con otros museos, firmando muchos convenios con otros museos que nos han traído muy buenas noticias de préstamos de obras, de compartir exposiciones, sino también el trabajo desde la red, desde la página web, pero también desde las redes sociales. En ese sentido, el museo, que tenía que mejorar mucho, y bueno, tenía que mejorar porque todo museo es un proceso y un camino de mejora, de perfeccionamiento y de mejora que no acaba nunca, y que cuando nosotros ya los que vengan detrás de nosotros tendrán que seguir mejorando en aquello que se pueda mejorar. Pues este era un reto importante para nosotros, meter al museo del siglo XXI a través del trabajo desde la red y con las redes sociales. Y en eso creo que el museo realmente, pues gracias al trabajo de una responsable que tenemos en comunicación y difusión, que lo está haciendo muy bien desde hace varios años, pues ha ganado mucha presencia y mucha presencia en la sociedad, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Luego, esa inauguración también nos ha traído muy buenas noticias, la inauguración de esa ampliación, no porque hubiera una relación causa-efecto, sino porque fueron acontecimientos que se fueron produciendo desde ese año 2015, desde 2013, 2015 hasta 2023. Y entre esos buenos acontecimientos estuvo la famosísima donación de Plácido Arango, que se hizo en 2017-18, ¿no? Y aparece Plácido Arango, este mecenas, filántropo, tan maravilloso, que un buen día se acercó al Museo de Bellas Artes de Asturias con la intención de donar, en este caso donar al museo, como decía él, para vosotros y para siempre, sin ningún tipo de contrapartidas, una serie de obras de su maravillosa colección, ¿no? Una colección que tiene unas 808, 810 obras, que puso a nuestra entera disposición de Bellas Artes de Asturias, por el origen asturiano de sus padres, y de la que al final incorporamos al museo 33 obras. Plácido Arango hizo 2 donaciones antes de fallecer en 2020, en febrero de 2020. Hizo una gran donación al Museo del Prado, porque había sido el presidente del patronato del Museo del Prado durante muchos años, y además priorizó al Prado, quiso que fuera el Prado el primer museo que tuviera acceso a su colección de cara a incorporar aquellas obras que al Prado le interesaba incorporar de su colección. Luego, 2 años más tarde, nos hizo una donación a nosotros, las Bellas Artes de Asturias. Y la única condición que puso fue tan generoso que la única condición que puso, que no era condición, era que la donación a las Bellas Artes tenía que tener el mismo número de obras, ni una más ni una menos, que la donación que había hecho al Museo del Prado. Al Museo del Prado había donado 23 obras, ¿no? Sus conservadores, con su directora a la cabeza, habían decidido que 23 obras de esas 808 o 10 que tenían su colección, ahora tienen sus hijos, eran las que a ellos les interesaban. Pues ni en eso fue tan generoso que a nosotros nos donaron 33, nos donaron 10 más. En ese sentido, fue como una especie de gran hito también en la historia de Bellas Artes de Asturias, ¿no? En un momento en el que el Museo de Bellas Artes de Asturias no puede comprar porque no tiene presupuesto para adquirir obra de arte. Desde 2011 no tenemos presupuesto para comprar
nosotros ni ningún otro museo dependiente de la administración. No hay presupuesto para comprar obras de arte. No hay presupuesto en los museos para inversiones en obras de arte. Que alguien venga, como fue Plácido Arango, que alguien venga y diga, pues estos años de sequía los vamos a paliar con esta donación de 33 obras que, aunque hubiéramos tenido dinero, son 33 obras maestras de la historia del arte español que van del siglo XV al siglo XXI, que aunque hubiéramos tenido dinero no hubiéramos podido comprarlas porque están tan valoradas, su tasación es tan alta que sería imposible, incluso teniendo dinero, acceder por nuestra parte a ellas en el mercado artístico, ¿no? Esta fue una gran noticia. Como también fue una gran noticia, la donación de Plácido Arango generó una catarata de donaciones más modestas, pero para nosotros igualmente importantes. De repente ha habido un boom hacia el Museo de Bellas Artes de donaciones, de personas con sus colecciones que un buen día deciden que tal busto o tal pintura que quieren donarla al Museo de Bellas Artes de Asturias. Aquí otra gran noticia, en este caso no fue una donación, es un depósito de María Luisa Corrada, que es la condesa viuda de Villagonzalo, del noveno conde de Villagonzalo, que en el año 2021 hizo un depósito, en este caso es un depósito se diferencia de la donación, en que una persona cede a un museo una serie de obras, pero esa persona sigue conservando la propiedad de esas obras, ¿no? Entonces que el museo puede hacer con ellas mientras dure el depósito que en este caso es por tiempo indefinido, y mientras dure el depósito puede hacer con ellas lo que quiera desde el punto de vista de la investigación y de la exposición. Pues la traigo aquí porque realmente el nivel y la calidad de las 50 obras depositadas, 50 nada más y nada menos, también han puesto al museo en una dimensión desde el punto de vista cualitativo pues cada vez más alta, más elevada, ¿no? Arango nos hizo subir, iba a decir un peldaño, nos hizo subir casi una escalera entera con la donación que nos hizo en cuanto a presencia de Bellas Artes y eso, pues presencia fuera de Asturias, ¿no? Las noticias de los museos llegan a otros museos y enseguida hay una donación de Plácido Arango que es vista por otros museos nacionales con mucha alegría. La donación de los museos siempre es muy buena. Y las 50 obras donadas son en este caso depositadas por María Luisa también. Nos han puesto en un nivel realmente importante, hasta el punto de que una vez hecho el depósito, al poco tiempo ya el Museo Thyssen, el Prado, la Fundación Mafre de Madrid nos estaban pidiendo obras para sus exposiciones, ¿no? de ese fondo tan bueno que tiene Goyas, que tiene madrazos, que tiene una parte muy importante de pintura del siglo XVIII, de escuela francesa, de escuela centroeuropea, de escuela italiana. Nos ha colocado desde el punto de vista de nuestra colección de rango internacional en un puesto más alto del que teníamos. Es que bueno, es otra gran noticia de estos años, ¿no? La donación, el depósito, la afluencia de visitantes. El museo en este sentido, otro de los aspectos positivos que ha tenido el trabajo de estos años ha sido el de la afluencia de visitantes. Y en ese sentido, que el Museo de Bellas Artes de Asturias en los 3 últimos años, bueno, en 2018, 2019, luego vino la pandemia, no, en el 20 no, ni en el 21, pero que en 2018, en 2019 y en 2022 haya superado los 100.000 visitantes, que es un techo muy importante para un museo de nuestras características, ubicado en una ciudad como Oviedo, con su población, pues es realmente una noticia muy importante, ¿no? En 2018 hicimos 104.000, en 2019 hicimos 109.000 y en 2022 hemos hecho 106.000, casi 107.000. Estamos ya en números de la pandemia, cuando realmente en 2013, cuando nos tocó coger el museo, porque había otras preocupaciones en aquel momento, el museo estaba en los 41.000 o los 42.000 visitantes, ¿no? Entonces, esa subida de visitantes que hemos tenido realmente es fruto de muchos esfuerzos, de mucho trabajo. Ahí está precisamente la responsable del Departamento de Educación, Cristina Levy, atendiendo a
a uno de los múltiples grupos que ahora se acercan al Bellas Artes y que va, y esto es muy importante al menos para el equipo que estamos trabajando ahora mismo en el museo, en esa línea de hacer del museo cada vez un museo más social, ¿no? Que el ciudadano entienda el museo como un espacio común, un espacio de todos y para todos, en donde pueda salir y entrar. Es un museo gratuito, el Museo de Bellas Artes de Asturias es de los últimos museos de Bellas Artes de nivel, y el Bellas Artes de Asturias tiene nivel, que es gratuito en toda su extensión. Es gratuito en el acceso a la colección permanente, es gratuito en el acceso a las exposiciones temporales, es gratuito en las conferencias, en los ciclos de música, en los de cine, las actividades didácticas, talleres, visitas guiadas, es gratuito. Y en esa idea de gratuidad con la que tenemos que trabajar, porque en ese sentido hay unos estatutos y hay un patronato que plantea que esa idea de gratuidad tiene que seguir vigente para el Museo de Bellas Artes de Asturias, es en la que ahondamos y profundizamos para que el museo sea cada vez un museo más abierto a la sociedad, más conectado a la sociedad, ¿no? Más inclusivo, y en ese sentido hemos desarrollado algunos programas bajo la categoría de Tendiendo Puentes, ¿no? Donde tratamos, ¿no? de acercarnos a esa dimensión más social. Luego es un museo que ha recuperado espacios realmente interesantes del jardín del museo, que siempre estuvo ahí, en el lado meridional del Palacio de Velarde. Esa es la fachada sur del Palacio de Velarde, que da siempre y dio siempre a un jardín que durante muchos años con Toto Castañón y con Emilio Marcos, con los anteriores directores, era un jardín de escultura, de más obras de arte, que estaba muy bien y que es muy respetable, y que nosotros cuando lo recuperamos, porque hubo un proceso de recuperación, estamos muy orgullosos en el museo del proceso de recuperación del jardín, porque fue el último espacio en 2019 que conseguimos, después de la obra de ampliación que había dejado el museo, sobre todo sus alrededores, hecho unos zorros. Ahí, de hecho, el jardín ni existía después de la obra de ampliación de Pachi Mangado, porque ahí se colocaron todas las casetas de los obreros que estaban trabajando en la ampliación de los edificios que daban a la calle de la Rúa, y no quedó absolutamente nada, o sea, quedó todo derribado y destrozado. Bueno, pues gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Oviedo, a su servicio de parques y jardines, nosotros somos un organismo autónomo dependiente del Principado y del Ayuntamiento de Oviedo, conseguimos al final recuperar el jardín del museo, que fue como una especie de empeño de este director, porque creíamos que tenía que ser un espacio realmente noble, por un lado, y versátil a la hora de poder acoger múltiples actividades. Descartamos la posibilidad de que volviera a ser un museo, un jardín museo, un jardín con esculturas al exterior. Lo acondicionamos con determinadas plantas que veis por ahí, procedentes de ese servicio de parques y jardines, y en él hacemos muchísimas actividades, conciertos en verano maravillosos, muchas actividades didácticas y pedagógicas orientadas a niños, a familias, a adultos, adolescentes. Se hacen también con el buen tiempo en el jardín del Museo de Bellas Artes de Asturias, y lo traigo aquí porque es otra de esas cosas que en este presente hemos podido hacer, ¿no? Otro, y yo de esto estoy especialmente orgulloso, otro hito importante en este presente, en estos años, y no sé si ya encarar lo que es la parte final de la charla, la perspectiva hacia dónde va el museo, es la configuración, el nacimiento de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Estamos aquí en una asociación presentando el museo, en la Asociación Viento del Norte, el asociacionismo que es tan importante para todos nosotros, y al Museo de Bellas Artes le faltaba una asociación de amigos. Muchos museos tienen asociaciones de amigos, y de hecho seguro que conocéis, ¿no? Os sonará que el Prado tiene sus amigos, que Bilbao tiene una fundación de amigos. Una fundación y una asociación son cosas distintas, luego a lo mejor podemos entrar en la explicación. Nosotros queríamos fundar una asociación de amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias,
Y en el año 2019, en noviembre de 2019, después de 2 años de estar trabajando en sus estatutos, un proceso muy lento, muy pausado, sin prisa pero sin pausa, construyendo los estatutos, fijándonos en otras asociaciones de museos, a ver qué tipo de estatutos tenían, qué tipo de directrices y demás. En noviembre de 2019 surge la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, presidida por la persona que está aquí a la izquierda de la imagen, Alfonso Martínez, Alfonso Martínez. El presidente también se llama Alfonso, y una asociación que ha hecho un trabajo increíble en estos 3 años y 2 meses de vida que lleva, además atravesando un desierto como fue el desierto de la pandemia, ¿no? De la pandemia y de la pospandemia. 2020 y 2021 fueron años realmente terribles. O sea, nacemos en noviembre de 2019, decíamos, y en marzo de 2020 pasa lo que pasa. Pues bien, a día de hoy se trata de una asociación que cuenta ya con 900 socios, 900 amigos, nada más y nada menos. Es un auténtico, dentro de los museos de Bellas Artes provinciales, es un auténtico récord. O sea, Santander tiene 186, el Museo de Bellas Artes de Pontevedra tiene 127 amigos, Bilbao no es una asociación, son amigos sin más, es una diferencia importante en cuanto a la manera de trabajar y entender el proyecto del asociacionismo, y nosotros estamos ya con esos 900 amigos que se dedican a ¿qué? Son ciudadanos libres, independientes, cada uno con su profesión, con su trabajo, con su oficio, desde los 5 años hasta los 89 años, que se dedican por su amor y cariño al museo a difundir, apoyar y proteger al museo en todas sus iniciativas, ¿no? Y tienen como una especie de canal paralelo, siempre en comunicación con nosotros, con el museo, con cantidad enorme de conferencias, de viajes, de concursos, de múltiples actividades, ¿no? Y digo que es una de las conquistas, de los logros, de las acciones de la que yo como directora, lo personal, me siento más orgulloso, porque forma parte, ¿no?, de esa proyección social que quiere tener el museo, ¿no?, de esa reconexión con la sociedad, con la comunidad. Nosotros somos un museo que queremos hacer comunidad, que queremos hacer tejido, que queremos construir ciudad y comunidad, y la asociación es una herramienta de trabajo para acercarnos a la sociedad y que la sociedad se acerque a nosotros realmente destacada, ¿no? Y luego ya, por último, la colaboración que en estos años hemos tenido con muchísimos, en esta idea de trabajar desde la red, pero trabajar en red, con muchísimos museos nacionales e internacionales, ¿no?, entrando en proyectos de investigación realmente importantes que también nos han posicionado y nos han dado a conocer ya no solo dentro de España, sino fuera de España, ¿no? Proyectos de investigación con la Wallace Collection, con el Victoria and Albert de Londres, con el Kunsthistorische de Viena, es decir, con museos realmente importantes con los que el Museo de Bellas Artes ha podido sentarse en mesas a dialogar y a trabajar y a sacar adelante proyectos, pues demostrando que desde Asturias también con el Lázaro Galdiano, con el Museo Thyssen, con Revista también, proyectos de colaboración y de investigación conjuntos que, bueno, que nos han demostrado que podemos estar también a la altura de los buenos museos, no solo nacionales, sino internacionales. Bien, ya como perspectiva y preguntándonos hacia dónde se dirige el museo, toca hablar de lo que estamos ahora en el museo desde hace unos meses viviendo, ¿no? O posicionarnos ante algo que nos va a empezar a ocurrir esperemos dentro de pocos meses. La ampliación que inauguramos en 2015, la de Francisco Mangado, esa ampliación a donde va lo mejor de nuestra colección de arte contemporáneo, asturiano, español e internacional, en realidad era la primera fase de una ampliación mucho más ambiciosa de este arquitecto, articulada en 4 fases, ¿no? 4 fases que él presentó a ese concurso en 2007, 2006, 2007 comenzaron las obras,
y que fue aprobada, ¿no? como ampliación. De esa ampliación, de ese proyecto de ampliación en 4 fases, solo se hizo la primera, la que hemos visto, la que si vais a visitar el museo y entráis por la plaza de la catedral, pues esa que podéis contemplar. Pero ¿qué pasa con las otras 3? ¿Qué pasa con la fase 2, 3 y 4 de esa fase de ampliación de Pachimangado? Bueno, pasa lo siguiente, y es el futuro, la perspectiva, hacia dónde vamos como museo. Pasa que, por suerte, la fase 3 y la fase 4 nos la hemos conseguido cargar. Cargar un poco desde la dirección del museo y desde nuestro patronato. Este museo tiene un patronato, una junta de gobierno, presidido por la consejera de Cultura, Berta Piñán, vicepresidente del Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, porque eran intervenciones sobre los edificios históricos, sobre el Palacio de Velarde y la Casa de Oviedo Portal, bastante discutibles desde el punto de vista patrimonial y que realmente vimos que no tenía mucho sentido el hacer esa fase 3 y 4. Pero la fase 2 sí que había que hacerla, porque la fase 2 iba una serie de usos que eran imprescindibles para que otros usos que debían haberse puesto en funcionamiento, en marcha, en la fase 1, pudieran ponerse en marcha, porque el proyecto de ampliación articulado en 4 fases que hizo el arquitecto Francisco Mangado lo hizo y lo concibió de tal manera que cada uno de los edificios en su funcionamiento era interdependiente. El primero del segundo, el segundo del primero, el tercero del segundo, el cuarto del tercero. Es decir, si no se hacía el segundo, había cuestiones, como os enseñaré ahora, del primero que no podían ponerse en funcionamiento, que no podían ponerse en marcha. Era una forma de tener el proyecto como muy agarrado y muy cerrado y decir, o se hace al completo o esto va a cojear por todas partes. Bueno, pues el 3 y el 4, ese proyecto, esa fase 3 y 4, nos la podíamos un poco cargar sin que quedara cojo casi nada. Pero la fase 2 no, por las razones que os voy a explicar. Porque si no se hacía la fase 2, nos iban a quedar inoperativos, entre otras cosas, unos almacenes que os voy a enseñar, un salón de actos que os voy a enseñar, etcétera, etcétera. ¿Qué problema había? Que cuando inauguramos en 2015 la primera fase de ampliación del proyecto de Pachimangado, la idea era seguir haciendo la segunda fase a continuación, o comenzar los trabajos en la segunda fase, y que el trabajo y la construcción, al menos de la primera y la segunda fase, fuera un proyecto continuo en el tiempo. Pero la administración se quedó sin dinero. Se quedó sin dinero. La primera fase había costado 21 millones de euros, financiados con los fondos FEDER europeos, y la segunda fase costaba 6 millones de euros. 6. Entonces se pensó, bueno, si se han conseguido los 21 para inaugurar esta fase, vamos a intentar conseguir esos 6 para hacer la fase 2 y que cosas que había en la fase 1 no queden cojas o sin funcionar, ¿no? Bueno, pues hemos tardado realmente 8 años en encontrar esos 6 millones. 6. Porque esta foto, que es muy importante, es de junio de 2021. Es la visita de la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, al Museo de Bellas Artes de Asturias para anunciarnos, no al museo, sino también a otros equipamientos, y no solo asturianos, sino también españoles, que una parte de las ayudas destinadas al Xacobeo, al programa Xacobeo, una parte de esas ayudas procedentes de Europa, de los fondos Next Generation, se iban a dedicar a completar lo que era la fase 2 del Museo de Bellas Artes de Asturias. Es decir, 6 millones se iban a dar para completar esa fase 2, ¿no? Ahí, en ese día del 18 de junio de 2021, visita de la ministra, se nos da esa noticia y claro, pues todos quedamos realmente contentos, encantados, qué buena noticia, por fin tenemos el dinero por el que hemos estado esperando 6 años, ¿no? Desde marzo de 2015 a junio de 2021, 6 años,
una noticia que parecía que no íbamos a poder escuchar nunca, ¿no? Aunque nosotros dentro del museo estábamos convencidos de que sí, o sea, si uno no espera lo inesperado nunca lo hallará, y estábamos esperando lo inesperado. Y en 2021 se nos confirma que van a existir esos fondos para realizar esa fase 2 de la ampliación del museo, que nos va a permitir, como os voy a enseñar ahora, paliar todas las deficiencias que nos he enseñado hasta ahora, que nos había dejado en la fase 1 por no poder hacerse la fase 2, ¿de acuerdo? Ahí es una foto de la firma, del anuncio, de esa distribución de los fondos ese día. Y esta fase 2, esta ya perspectiva, va a esta parte, a este edificio. Este edificio está pegado al Palacio de Velarde, es un edificio del siglo XX, es un edificio que no tiene ningún tipo de protección patrimonial, que se puede perfectamente, como se va a hacer, demoler, se va a tirar, y sobre el solar se va a construir el edificio de la fase 2. ¿Y qué nos va a ver? Esta es la vista de ese edificio por la parte de atrás, con la torre de la catedral maravillosa al fondo, un edificio realmente que esperemos que le quede ya un poco tiempo de vida, porque desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022 hemos vivido un proceso de transferencia de esos 6 millones de euros desde Europa, primero al Ministerio y luego del Ministerio a la Consejería. Entonces ya en diciembre se transfirieron los fondos de 2022, se transfirieron los fondos. El arquitecto Pachi Mangado reelaboró el proyecto que había hecho en un primer momento. Es cierto que se sentó con nosotros en el museo y todas aquellas recomendaciones y sugerencias que le hicimos en cuanto a una serie de cambios que había que hacer en el proyecto, las asumió todas y presentó en ese diciembre de 2022, con los fondos ya ingresados, un nuevo proyecto que la verdad es que nos satisface muchísimo desde el punto de vista técnico de cómo va a quedar esa fase 2, porque realmente lo que se había hecho en ese año 2006 pues había quedado bastante anticuado, ¿no? Ahí tenéis una vista de lo que será. Bueno, pues ese proyecto lo vamos a ver muy rápidamente de abajo hacia arriba. Es un proyecto que tiene un sótano -2, y aquí está el sótano -2 de la fase 1 de esa ampliación, que es el lugar donde están localizados unos almacenes del Museo de Bellas Artes de Asturias increíbles. Si venís a visitar el museo, yo mismo me encargaré de enseñaros. Este sótano no se enseña al visitante normal, pero sí en determinadas visitas. En ese sótano -2 de la fase 1 hay unos almacenes increíbles que permitirían, o que van a permitir, acoger las 16.000 obras que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias y que ahora están dispersas, distribuidas en diferentes almacenes, algunos dentro del museo y otros fuera del museo, con los correspondientes alquileres y vigilancia que tenemos que pagar de esos almacenes, además cuya situación no se puede desvelar dónde están, y que desde luego será un ahorro cuando ya podamos liberar todos esos almacenes, ¿no? Pues todos esos almacenes en cuanto a los alquileres y a la vigilancia 24 horas que tenemos que tener en ellos. Pues bien, en esta planta -2 de la fase 1 de ampliación del edificio del Pachi Mangado es a donde van a ir esos almacenes. Y os preguntaréis, ¿y por qué no están operativos esos almacenes? Es decir, ¿por qué se inaugura en 2015 esa ampliación y seguís sin poder utilizar estos almacenes? ¿Os acordáis que se había ampliado el Museo de Bellas Artes para poder exponer más obras, pero también para poder aliviar y poder oxigenar esos depósitos, esos almacenes que tenía el museo y que estaban literalmente colapsados? Pues no se ha podido poner en funcionamiento porque a la fase 2 de la ampliación es a la que Pachi Mangado había llevado el dique de carga y descarga y el montacargas que permitía el meter las obras en esos almacenes. Entonces, sin el dique de carga y descarga que irá al fondo, ahí, sin el dique de carga y descarga y el montacargas, además ahora nos va a hacer un montacargas maravilloso de más de 30 metros cuadrados, vamos a poder casi hasta meter vehículos. Pues sin el dique de carga y descarga y el montacargas que él proyectó en la fase 2, no se podían hacer operativos estos almacenes. Así que vamos hacia un museo en donde
realizada esa fase 2, periodo de duración de la fase 2, 2 años, 24 meses, que comenzamos en octubre de 2023, tendrá que estar acabada para octubre de 2025, que por cierto es el mes límite que habla de Europa para que todas las obras estén finalizadas, así que iremos a uña de caballo. Pues bien, importante fase 2 para poner en marcha estos almacenes. Luego, otra cuestión que nos va a permitir la fase 2 es, aquí estamos en el -1, la planta -1 de la ampliación realizada por Patxi Mangado en su fase 1, lo que nos va a permitir, y esto sí que ha sido una sugerencia del equipo directivo y que no tenía planteada en su primer proyecto Mangado, meter obra en esta sala de grandes dimensiones. Vosotros estáis viendo, bueno, pues aquí unas piezas de María Jesús Rodríguez, de tamaño medio, algunas incluso de tamaño pequeño, y lo que nos estaba sucediendo era que a estas salas de exposiciones temporales no podíamos llevar obras de gran formato como pueden ser obras de Tapies o de Barceló, y hemos tenido que sacrificar en determinadas exposiciones obras que no entraban ni por una de las puertas que teníamos ni por otra de las puertas que tenemos. Obra de gran formato que era imposible meter en esta sala. Entonces, en la fase 2, a la altura del sótano -1, lo que le hemos pedido es que haya una conexión entre esta sala de exposiciones que está en la fase 1, en la planta -1, y una especie de apertura que habrá que hacer como de pequeño túnel también en la planta -1 de la fase 2, ¿no? Que nos permita a través del montacargas meter obra por ese hueco de pared, obra de gran dimensión en esta sala de exposiciones. Así que nos va a permitir hacer mejores exposiciones esa fase 2 con obras de gran tamaño. ¿Qué nos va a permitir también la fase 2? Y por eso cada vez va a ser un museo más y mejor del siglo XXI, tener un salón de actos. Nosotros no tenemos ahora mismo salón de actos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Tenemos una sala de conferencias ubicada en la planta 2 del Palacio de Velarde. Aquí hay una imagen de esa sala con capacidad máxima para 60 o 70 personas, no más, y con unos medios pues muy bien, normales de reproducción de imágenes, de altavoz, de microfonaje, etc., ¿no? Necesitamos un salón de actos y más un museo que cada vez hace más y más actividades de conferencias, de mesas redondas, etc. A la planta 0 de la fase 2 va a ir el salón de actos nuevo del Museo de Bellas Artes de Asturias, que va a ser un salón de actos con la última tecnología, para 100 personas, etc., ¿no? Entonces, un uso fundamental que va a ir a esa fase 2 nos va a permitir quitar esta sala de conferencias portátil, como digo yo, transportable, que tenemos ahora mismo como salón en el museo. Y luego nos va a permitir mejorar también el nuevo edificio que se construya sobre el solar que deje la demolición de ese edificio. Nos va a permitir también tener en planta 1 un taller de restauración con la última tecnología y muy bien acondicionado, y en la planta 2 unas salas de reuniones y unos despachos para los técnicos que trabajamos en el museo, realmente como merece ya un museo de la calidad de Bellas Artes de Asturias. También nos va a permitir mejorar las conexiones entre la fase 1 y la fase 2. Ahí hay unas pasarelas que van a permitir que la circulación con los nuevos espacios sea más racional y más razonable de lo que es ahora. Nosotros estamos acostumbrados al Museo de Bellas Artes de Asturias y a su circulación, a la manera que tenemos nosotros de movernos por sus salas, pero realmente al visitante que llega de nuevas al museo y que se va, dice, ¿qué museo más raro? Entras por el Palacio de Velarde, tienes que subir hasta una segunda planta, tienes que atravesar a otro piso, a su segunda planta, para luego bajar al patio de ese piso, para luego entrar en otro edificio, subir hasta la última planta, es decir, es una circulación un poquito rara. Pues bien, con la fase 2 y con esas pasarelas que van a unir unas fases y otras del proyecto de Patxi Mangado, las circulaciones van a mejorar. Y por último, y de ahí esa idea de museo del siglo XXI, hay dos usos que la fase 2
Ahora estamos en la azotea del edificio que se va a demoler, que van a ser muy importantes para nosotros. Quizás a mí como director son los que menos me interesan, pero sé que a los visitantes son dos usos, a los visitantes además de museos del siglo XXI, son dos usos que interesan muchísimo. A esta azotea, así que la fase 2 va a tener un sótano menos 2, un sótano menos 1, una planta baja, una planta primera y una planta segunda, pero también una azotea. Van a ir dos de los usos que más interesan, como os digo, a los visitantes de un museo del siglo XXI, como es la cafetería-restaurante con su terraza. Va a ser maravilloso poder tomarse ahí un café, se puede hacer desde un ascensor, se puede hacer con unas escaleras, es un sitio con esa vista increíble de la catedral y de los tejados de Oviedo, y luego una tienda donde podamos vender nuestras publicaciones. Ahora vendemos nuestras publicaciones en las recepciones, no son tiendas, pero también todo un merchandising que el Museo de Bellas Artes, como Museo del siglo XXI, está ya obligado a hacer, ¿no? Entonces, esta es la azotea. Estas son las diferentes plantas, ¿no? Del sótano 2, del sótano 1, con la conexión hacia la sala de exposiciones temporales, el salón de actos, restauración, nuestras oficinas y salas de reuniones, del equipo de trabajo, ¿no? Y luego ahí ya la planta tercera con el restaurante, cafetería y con la tienda. De ello que saldrá, pues esperemos que salga ese museo del siglo XXI que estamos construyendo, que es el que queremos, un museo cada vez mejor, un museo cada vez más mejorado, que siempre digo que ese camino de mejora y perfeccionamiento es un camino infinito, es un camino eterno, porque no acaba nunca, ¿no? Y porque siempre hay que seguir trabajando en muchas de esas cosas que todavía no hacemos bien. Un museo íntegro, que apueste por la integridad, por la autenticidad, por la autoridad, no por el autoritarismo. Un museo que sea una autoridad en aquello que publica, que investiga, y un museo que al final deberá ser entendido como una cuádruple estructura, y que es con lo que quiero terminar. Un museo, como debe ser el Bellas Artes de Asturias, que quiere ser y que lo está siendo, que sea una estructura de conservación de nuestro patrimonio, eso es fundamental. Estamos para conservar aquello que hemos heredado, que ahora nos toca cuidar y vigilar para poderlo dar a las generaciones que vengan detrás de nosotros, que sea una estructura de investigación. Nosotros nos dedicamos a investigar, a estudiar nuestras colecciones, a publicar, a hacer exposiciones de las que salgan nuevos relatos en nuestras colecciones, que sea una estructura de educación y de formación. Eso para nosotros es importante, que sea una estructura también de creación, contribuir de una manera u otra, ayudar a trabajar con los creadores y de esa forma contribuir también a crear. Y por supuesto que sea una estructura de comunicación inclusiva y sobre todo una estructura social y conectada con esa ciudadanía que es a la que nos debemos y por la que existimos como museo. Y nada más, esta es la idea un poquito de ese Museo de Bellas Artes de Asturias como un museo para el siglo XXI. Muchas gracias. A un museo que lo tenemos cerca, pero que muchas veces para nosotros es muy desconocido. Muchas de las cosas que nos contaste, la verdad es que no las conocíamos. Prometo que iremos a visitarlo, aunque ya fuimos alguna vez, bueno, yo creo que se me olvidó. Ya fuimos al Viento del Norte, pero no tenemos otra vez a visitarlo. Estáis invitadísimos e invitadísimas. Y sí, venid cuando queráis. Además, estaré encantado de ser vuestro guía. Así que podemos ver, no solo, tenéis la oportunidad de ver no solo la parte visible, la que ve el visitante de a pie, sino de ver todos estos otros sitios, recovecos, estancias, espacios, sótanos, e incluso de hacer una visita, si os apetece. Ahora se ha convertido en un reclamo casi turístico, el ver la azotea de Bellas Artes de Asturias, desde que salieron unas fotografías que se veía esa maravillosa catedral de Oviedo allí. Claro, la gente decía, pero esto ¿desde dónde está tomado? Desde Bellas Artes de Asturias. Entonces, si vais al museo, no solo veréis
veréis la colección o daréis un paseo por la colección, os meteremos por los depósitos, los almacenes, la futura fase 2, azotea, el futuro montacargas, dique de carga y descarga. Es una buena oportunidad para ver algo que no se suele ver normalmente en los museos, que son todas esas zonas de acceso restringido, que es casi siempre en la que los técnicos y los que trabajamos allí nos estamos moviendo constantemente. Pisamos mucha sala, pero realmente nosotros nos movemos casi por esos otros espacios. Pues estaremos en contacto para organizar la visita. Y ahora, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, por favor. Yo quisiera preguntarte que no comentaste nada de escultura. Sí. No, sí, los núcleos de nuestra colección son 5 muy importantes. Somos un museo de pintura, un museo de escultura, y ahora no tengo en la cabeza el número de esculturas que están expuestas, pero bastantes, no sé, no quiero decir un número, pero sobre todo ya en las salas de siglo XIX y XX hay bastante escultura, y luego está ese espacio nada más pues que cuando no hay exposición temporal lo utilizamos para hacer el monográfico de nada más pues. Pero como os decía, hay pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, 5 y 6 las artes industriales. Son los núcleos de nuestra colección, ¿no? Y además por este orden casi en cuanto a importancia. La pintura y la escultura son las artes más vistas, no voy a decir más representadas porque hay una gran representación de artes industriales, pero es que tenemos 6.000 piezas de artes industriales, entonces eso es mucho. Y hay que proporcionar bien lo que se expone en función de lo que tienes. Pero son esos los 6 núcleos, y la escultura, desde luego, escultura que va del siglo XV al siglo XXI. Sí, tenemos expuesta con un ciclo de escultura importante, y de hecho la exposición que hacemos ahora monográfica, que se inaugura el 17 de marzo, en estas revisiones que vamos haciendo, como se decía, de artistas asturianos importantes o de una determinada generación, de los nacidos en los años 40, es Fernando Alba, que viene con 30 esculturas, estamos viendo cómo introducimos por el museo cuando todavía no tenemos los montacargas ni el dique de carga y descarga, a veces hasta con poleas hemos tenido que bajar. Obras, como la de Vicente Pastor, que está aquí, sí, y al otro. Sí, a veces son unas condiciones, a ver si llegas a fase 2, unas condiciones, porque tenemos un gran responsable de instalaciones y mantenimiento, José Carlos, que nos saca de muchos problemas. ¿Una pregunta? Pues nada más, muchísimas gracias A vosotros. por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Volver cuando quieras. Muchas gracias.